La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Estamos hoy a domingo, Día del Señor, 7 de mayo. Y el Evangelio es de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Estamos en el domingo quinto de Pascua. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Bueno, como siempre, mi querida alma contemplativa, hay muchísimo que comentar en este Evangelio, que es un Evangelio verdaderamente precioso. Nos ha salido
3 veces en las últimas 2 semanas este Evangelio, pero realmente da para comentar muchísimo, entonces aunque haya salido bastantes veces, todavía no lo hemos comentado todo, ni mucho menos. De manera que vamos a seguirlo comentando. Y en concreto, hoy me quiero fijar primeramente en una frase que dice Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Realmente, querida alma contemplativa, el reino de los cielos es una realidad amplísima. ¿Qué quiere decir que el reino de los cielos es una realidad amplísima? Quiere decir que cabemos todos. Y en el reino de los cielos, querida alma contemplativa, caben personas muy diferentes y de muy diferente condición. En el reino de los cielos cabe el artista, cabe el empresario, cabe el obrero, cabe el hombre, cabe la mujer, cabe el libre, cabe el esclavo, cabe el niño, cabe el anciano, cabe el niño abortado. Caben todos en el reino de los cielos, caben todos. Y precisamente porque en el reino de los cielos caben todos, es por eso que también en la Iglesia, que es la casa de Dios, caben todos. Te quiero leer un número del Catecismo que habla de esto, el número 1186. Bueno, es un número muy amplio que habla de cosas interesantísimas y que todas tienen mucho que ver con el Evangelio de hoy. Entonces os lo he dejado ahí en la descripción del vídeo en mariaconnosotros.org. Podéis leer el número completo, pero yo os voy a leer solo la última frase, las 2 últimas frases. La iglesia visible simboliza la casa paterna, hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha y donde el Padre enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 21:4. Así que la iglesia visible simboliza la casa del Padre.
la iglesia visible simboliza el cielo. Y allí en el cielo Dios enjugará todas las lágrimas. Y continúa el catecismo. Por eso también la iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora. Bueno, esta frase yo la pondría con letras de oro, igual que hemos puesto aquí en un lugar privilegiado nuestro escudo de María con nosotros, que ha quedado precioso, es un regalo que nos han hecho y que hemos recibido con inmenso cariño, está muy bonito, ya lo veis. Igual que hemos puesto aquí el crucifijo, que es otro regalo preciosísimo. Este crucifijo lo quiero muchísimo. Igual que hemos puesto aquí, como no puede faltar, una imagen de María, de igual manera podemos decir, podríamos poner con letras de oro en un cartel aquí: la iglesia es la casa de todos. No me digáis que no es una frase para grabarla con letras de oro en el corazón. La iglesia es la casa de todos. Entonces te quiero hablar a ti, sacerdote, que eres el encargado de cuidar de la iglesia, decirte: cuida con gran amor, con gran esmero, de que la iglesia sea la casa de todos. Porque si tú cuidas con gran esmero de que la iglesia sea la casa de todos, harás un inmenso bien, no te puedes imaginar cuánto, en el mundo. Vamos a poner en el pueblo, la parroquia del pueblo. Pues si la parroquia del pueblo es la casa de todos en el pueblo, se convierte en un punto de referencia para todo el pueblo y hace un bien inmenso a todo el pueblo. Ahora vamos a poner en una ciudad. Una ciudad está compuesta por barrios, por zonas, y en cada zona hay una o varias parroquias que se tienen que llevar bien entre ellas. Tiene que haber buena relación y buena colaboración entre las parroquias, no enfrentamientos, Dios nos libre, sino una maravillosa relación, evitando celos y cosas extrañas, teniendo un corazón grande y acogedor. Bueno, pues si en el barrio la parroquia es la casa de todos, entonces la parroquia se convierte en un punto de referencia en el barrio. Y eso hace un bien
inmenso. Grábalo en tu corazón. La iglesia es la casa de todos. Y ahora quiero detenerme más ampliamente en un pasaje que este número del catecismo que hemos citado ha recogido, que es Apocalipsis 21:4. Y yo os voy a leer para que os deleitéis en su belleza y profundicéis en vuestra intimidad con Jesús. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Y dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar, que es símbolo del mal, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: he aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: mira, hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. ¡Qué preciosidad! ¡Qué deleite! ¡Qué dulzura! ¡Qué regalo de Dios! Muy feliz domingo. El Señor te bendiga. María te bendiga.